Hola a todos, niños y niñas. Nos encontramos para seguir dándole claridad a esta información sobre los circuitos interplanetarios. Y hoy llegamos al circuito número 4, que nos muestra una manera de la transmisión de información que se hace a través de nuestros planetas, que pasa a través de los astros que pertenecen a nuestro sistema solar y que de alguna forma son transducidos en este paso a través de su energía, entregándonos a nosotros determinadas formas de información. Entonces, hagamos la imagen pequeña y avancemos. ¿Sí? Entonces, como en todos los circuitos, siempre hay dos planetas que pertenecen, dos glifos que van a estar en el flujo galáctico kármico, que es el proceso de la involución, y dos glifos que van a estar sobre el flujo solar profético, que es el proceso de la evolución. En el primero inhalamos, en el proceso de involución, en el segundo exhalamos, que es el proceso de evolución. Y al interior de ello nosotros podemos dividir esto en dos partes, los planetas internos y los planetas externos. Los planetas internos de nuestro sistema solar siempre van a cumplir la función. El primero focaliza y el segundo concentra o satura la conciencia a través de las experiencias o de los procesos que vivimos. Estos dos internos, los dos glifos que vamos a ver internos, son de orden instintivo, ¿sí? Son las cosas que nosotros hacemos por instinto natural, ¿sí? Más que desde nosotros, el error más grande que cometemos con los planetas internos o con los glifos ubicados en los planetas internos es que creemos que se tratan de pensar, de darle fuerza a la mente. Y es al contrario, hay que darle fuerza al cuerpo, a lo que él nos dice de una forma instintiva. Luego vienen los planetas externos, ¿sí? Donde están Plutón, Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter, ¿sí? Estos planetas externos tienen la función de expandir y liberar. En la inhalación expanden, en la exhalación liberan. Estos son de orden telepático, ¿sí? O sea, aquí sí son los planetas que permanentemente están moviendo los cuestionamientos más profundos en nuestra mente, los que nos ayudan a, primero, a descubrir que nuestra mente es un laberinto. Ese es el proceso de expansión, darse cuenta que no hemos terminado de recorrer los laberintos de nuestra propia mente, ¿sí? Y en el proceso de la liberación es descubrir que esos laberintos sí tienen una salida, que no estamos atrapados, aprisionados al interior de una mente cuadriculada y rígida, ¿sí? Por eso son de orden telepático. Avanzamos entonces y el planeta, el cuarto que nos encontramos, porque este es el cuarto circuito cuando entramos a nuestro sistema solar, cuando la energía entra a nuestro sistema solar, es el planeta Saturno, ¿sí? Eh, los tres primeros planetas de nuestro sistema solar eran de externos, eran de orden espiritual y de orden transpersonal, ¿sí? Iban más allá de la conciencia de personalidad. A partir del cuarto y el quinto planeta externo, ya estamos en una conciencia más del mundo social, ¿sí? O sea, ya nuestra personalidad se hace consciente de sí misma a través de la interacción con el mundo exterior, ¿sí? En este planeta vamos a encontrar nosotros una relación muy profunda con nuestra fuerza de voluntad, con nuestro sentido de la responsabilidad, ¿sí? O sea, donde esté, en la casa donde esté este planeta, es donde nosotros más tendríamos que observar mi sentido de la responsabilidad, mi capacidad de enfocarme, mi constancia en aquellas cosas que yo genero, ¿sí? Y como es un planeta social, inclusive es en las relaciones con el mundo exterior que yo construyo, no solo las cosas, sino las personas, los amigos, las relaciones familiares, las parejas, etcétera. Nos muestra o simboliza el sentido del deber de la persona, o sea, tú, ¿cuál crees que es tu deber ser? ¿Sí? No es que ese sea tu deber ser, pero sí te va a mostrar de alguna forma cuál es el que tú crees que es tu deber ser y cuál es esa actitud que tú tomas ante aquellas cosas que tú consideras que son normas preestablecidas. O sea, te da la capacidad de juzgar, de cuestionar, perdón,
de cuestionar si esa norma preestablecida por la sociedad va contigo o no va ya contigo, si forma parte de tu centro de verdad o ya no forma parte de tu centro de verdad, ¿sí? En él prevalece lo material sobre lo espiritual en el sentido de que ahora toda esta información que nosotros hemos recibido en los planetas más externos, Plutón, Urano y Neptuno, ahora toda esta información nosotros la tenemos que comenzar a aplicar en el mundo material a través de la socialización, ¿sí? Por eso prevalece lo material sobre lo espiritual. Ahora, las ideas, el mundo del espíritu se manifiesta a través de las relaciones. Saturno, entonces, como tiene esta función de ser un planeta muy social, es un planeta muy crítico, ¿sí? Porque al entrar en relación con el mundo externo, o yo soy crítico conmigo mismo o soy crítico con aquello que nos estamos relacionando. Y por eso es un planeta que siempre nos invita a un cuestionamiento permanente, ¿sí? Desde ese cuestionamiento y ese autocuestionamiento, cuestionamos el mundo externo y nos cuestionamos a nosotros mismos. Desde ahí nacen los límites. ¿Cuáles son los límites de tu experiencia? ¿Cuáles son los límites, el marco del espacio creativo que tú escoges? ¿Sí? Y al interior de ese marco creativo, él nos ayuda a ser responsables y disciplinados. ¿Sí? Es como no vamos a escapar de esa experiencia ya creada. Debo conservar el foco, debo ser constante. ¿Sí? Nos ayuda a lograr que el objetivo que hay detrás de esa realidad creada se pueda cumplir. A que las cosas, a que los ciclos realmente se cierren, a que lo que tú inicies realmente tenga un final, un cierre. ¿Sí? Por esta labor que cumple esta interacción con este planeta de nuestra personalidad, al principio se puede ver demasiado serio porque está demasiado enfocado, ¿sí? Pero su objetivo es que nosotros siempre podamos optimizar los recursos para alcanzar el objetivo final, ¿sí? Y es por eso que es un planeta que siempre nos va a pedir que nosotros nos hagamos adultos responsables que se hagan cargo de sí mismos, se hacen cargo de las experiencias que crean, se hacen cargo de afrontar su linaje familiar, ¿sí? Las cosas, mal acomodada la gafa. Eh, se hacen cargo de sí mismos, se hacen cargo de su experiencia, en esa socialización él se hace cargo de lo que él experimenta, se hace cargo de trabajar a través de esa socialización con el mundo, de trabajar su propósito a través de esa socialización con el mundo exterior. ¿Sí? Avanzando entonces, vamos a mirar qué glifos tenemos en la inhalación y qué glifo tenemos en la inhalación y qué glifo tenemos en la exhalación. Recordemos que en la inhalación, en este primer cuadrante, partiendo esto en dos, nosotros siempre vamos a tener el clan del fuego, cuya función principal es expandir. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestro planeta externo, que es Saturno, y su símbolo desde la astrología, y ahí tenemos el glifo de la noche. ¿Sí? Que no es un misterio que el glifo de la noche esté del lado de expandir la conciencia. ¿Sí? El glifo de la noche te da acceso a las ideas, te da acceso a la abundancia que te regalan los sueños, a las formas diferentes de ver las cosas, a, a, a- a una forma diferente de ver tu propia realidad, ¿sí? La noche entonces le va a recordar a Saturno en esa interacción del glifo de la noche con el planeta Saturno, mediante la intuición, que la abundancia no es material, que la abundancia es conciencia, que nosotros tenemos una relación, o sea, como él sabe, Saturno sabe que se tiene que observar en el medio de las relaciones que crean y por eso en él prevalece de alguna forma más lo material que lo espiritual, ¿sí? Entonces él necesita que se le esté recordando que la abundancia que él logra a través de esa socialización no es lo material que eso le brinde, sino
la conciencia que eso le aporta. ¿Sí? Y luego en la exhalación, cuya función es liberar, disolver, ¿sí? Pensamientos de los cuales en algún momento estábamos esclavos, y ahí tenemos el clan del aire, se sutiliza, liberar significa que algo que estaba muy denso se sutilizó hasta que se disolvió, ¿sí? Por eso está en el clan del aire. Y ahí tenemos el guerrero. El guerrero le va a mostrar realmente a Saturno. O sea, Saturno le va a ayudar al guerrero que realmente cuente la historia de cómo se hace relacionado con el mundo exterior. Le va a ayudar a ser muy autocrítico, le va a dotar de esas capacidades de una mente madura que es capaz de informar al universo lo que realmente hizo con esa información, más allá de un juicio, porque la mente madura cuestiona, no establece juicios de valor, qué es bueno, qué es malo, quién es culpable, quién es inocente. La mente madura no establece juicios de valor. La mente madura es autocrítica, es capaz de cuestionarse. ¿Qué liberé y qué no liberé en esa interacción con el mundo externo? ¿Sí? Porque la calidad de tu guerrero finalmente no se ve cuando tú miras hacia adentro. La calidad de tu guerrero se ve en cómo se te comportas hacia afuera, cómo son tus acciones en esa socialización con el mundo exterior. Es como yo me voy a la montaña a aislarme para encontrarme con mi guerrero interior. Está bien, pero el guerrero interior te dice, listo, pero el verdadero guerrero, el que las personas van a observar en ti, es el que interactúa con el mundo externo. El otro es hacia donde tú quieres llegar, pero el verdadero guerrero es el que las personas observan cuando tú interactúas con ellas, es el que la naturaleza observa cuando tú entras en contacto con ellos, con los animales, con los minerales. Ese es el guerrero real, ¿sí? El de la realidad, el de las 3D. El otro yo lo puedo visualizar. ¿Hacia dónde quiero yo? Es ese guerrero interno que está pulsando por salir afuera. Pero el real es el que tú observas en ese comportamiento que tú tienes cuando estás interactuando con el mundo externo. ¿Sí? Entonces ahí está el primer planeta y sus dos glifos iniciales. Los vamos a separar y los vamos a poner a cada lado. Recordemos entonces que la noche al interior del clan del fuego cumple la función de proteger. Él, a través del sueño, revela las ideas que fueron expandidas en tu cerebro y las protege. Significa que a través de la intuición Él te las va a seguir mostrando. Cuando tú tergiverses esas señales, en la noche se va a encargar de seguírtelas mostrando hasta que tú entiendas claramente qué fue lo que ella te reveló. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pensamientos a los que le deberías dar fuerza? ¿Sí? Y recordemos que este lado siempre está conectado al preconsciente. Esta esquina, este cuadrante inicial, siempre está conectado al preconsciente porque siempre tiene que ver con los procesos karmáticos que nuestro sistema solar se está empeñado en transformar, transmutar, trascender. ¿Sí? Del otro lado, nosotros entonces tenemos al guerrero y su función es transmitir. ¿Transmitir qué? La verdad de cuál es el guerrero que él está observando en la humanidad. No es el guerrero como el sueño. Él transmite porque el universo necesita saber cómo se está reflejando el guerrero interior de la humanidad, del planeta Tierra. Y entonces él lo muestra, lo refleja tal cual es, lo transmite. Hasta dónde ha evolucionado y hasta dónde no, que ha alcanzado ese factor de conciencia subliminal que es ir más allá de la conciencia, que sutilizó
una forma de comportamiento en nuestro planeta hasta el punto de liberar esos patrones del preconsciente instintivo karmático que se habían venido a trascender. Y como también sabe informar sin juicio cuáles son los que no. ¿Sí? Seguimos. Y ya en el planeta interno que pertenece a este circuito nos encontramos dos glifos más. ¿Sí? Pero ¿cuál es este planeta? Es el planeta Marte. Marte representa en nosotros la capacidad de decidir, la iniciativa, ¿sí? La forma en la que nosotros usamos la energía que se emplea en las acciones, ¿sí? Como habla de la forma en la que yo empleo la energía en las acciones que yo emprendo en el mundo externo, entonces simboliza si esas acciones, ese ejercicio de la interacción con el mundo social, cómo es mi espíritu competitivo, qué me mueve a mí en ese afán de conquista de algo en el mundo externo, ¿sí? Y por eso habla mucho de actos instintivos de la persona. Recordemos que los internos son de orden instintivo. Entonces, según como tú te comportes a la hora de querer conquistar algo en el mundo, él va a saber que, cómo está instintivamente tu espíritu competitivo, ¿sí? Cómo instintivamente tú actúas para conquistar aquello que deseas, ¿sí? Marte es por eso que se asocia con la agresividad, porque algunas veces ese instinto competitivo para conquistar el mundo es agresivo, con la sexualidad activa, con el papel o el rol que yo cumplo a la hora de vivir la sexualidad, ¿sí? Y por eso está muy asociado al impulso masculino, porque es el instinto asociado al poder masculino, ¿sí? En Marte nos va a indicar también cómo vamos en la búsqueda de aquello que queremos, que nuestra personalidad desea, ¿sí? ¿Qué hemos conquistado y qué no hemos conquistado? La forma en la que nosotros luchamos por esas cosas y de alguna forma nos está mostrando también cómo nos hemos autoafirmado en la expresión de nuestra personalidad o qué tan distantes estamos de haber expresado hacia el mundo exterior nuestra personalidad verdadera. O sea, también nos está mostrando cuando la personalidad está subyugada, suprimida, controlada, porque no reconoce, no sabe cómo conquistar aquello que desea y entonces se encerró en sí misma porque siente que no tiene la fuerza, ese impulso masculino para conquistar y materializar afuera sus deseos, ¿sí? Entonces, en Marte nosotros nos encontramos con el guerrero interior. Nos encontramos con ese guerrero interior que cumple dos roles, darnos la fuerza para la acción. Este simboliza más el guerrero con el cual yo me encuentro cuando asciendo a la montaña. Es mi ideal, es el descubrimiento de mi luz interna. Y cuando yo la descubro, tengo fuerza y le doy fuerza internamente para mirar cómo lo expreso afuera. Por eso es que aquí no está el guerrero, porque este guerrero, este glifo del guerrero te muestras cómo actúas frente a tus propios miedos. Mientras que ya en el planeta Marte observamos en nuestro guerrero interno. ¿Sí? Y es el guerrero también, es el guerrero interno que nos protege cuando nos sentimos agredidos. ¿Sí? O sea, es el que nos invita a poner los límites. El guerrero interior te va a mostrar realmente cuando algo está transgrediendo de una forma ya tan fuerte tus deseos más íntimos, ¿sí? Que ya es hora de que pongas un límite, ¿sí? Porque algo o alguien está invadiendo de una forma muy fuerte tu espacio personal, ¿sí? Pero esto lo encontramos en el guerrero interior, o sea, los glifos que vamos a ver acá abajo hablan más del guerrero interior, los glifos que vamos a ver arriba hablan más del guerrero exterior, ¿sí? Del que las personas perciben en nosotros.
¿sí? Bueno, hay personas que tienen muy desarrollado su sentido de la intuición y entonces al tener desarrollado el sentido de la intuición, saben perfectamente que el guerrero exterior está conectado a algo en tu guerrero interior, así sea por polaridades opuestas. O sea, afuera tienes un guerrero súper agresivo y el otro sabe que tu guerrero interior tiene miedo. Bueno, el guerrero interior es el guerrero de luz. Entonces él sabe dónde está la fuerza, él realmente lo que sabe es dónde está tu fuerza real y no ve solo esa agresividad exterior como la fuerza. Él sabe que tu fuerza interior está en otro lado y es capaz de verlo. Entonces avancemos. Tenemos nuestro planeta Marte. Una cosa importante en este recorrido por el planeta Marte, antes de pasar. Si nosotros recordamos, de acuerdo a la cosmología maya, en el cinturón de asteroides había otro planeta. Un planeta que vivió un proceso evolutivo que terminó en la autodestrucción del planeta. ¿Sí? Y las heridas para sanarse de ese proceso quedaron incrustadas en todo nuestro sistema solar. ¿Sí? Como circuitos, entonces los más afectados fueron el circuito 5, que es donde estaría este planeta Maldek o Faetón, ¿sí? Y el circuito 4, que es donde está el planeta Marte, porque el planeta Marte recibió todo el impacto de la fuerza de la destrucción del planeta Faetón. Y es por eso que a nivel científico se habla mucho de que en Marte hay vida, pero no en la superficie, sino dentro. Inclusive desde la mitología sumeria, que cuando hablemos del circuito 5 voy a intentar hablarles un poco de esto, desde la mitología sumeria se dice que cuando llegaron las 7 plagas a Egipto, cuando todo se convirtió en rojo, todo el cielo se convirtió en rojo y comenzaron a caer como cenizas y cosas del cielo, era el momento de la destrucción del planeta Faetón, desde esa mitología, ¿sí? Y entonces, el circuito que está conectado a nuestro planeta Marte necesita sanación, restauración, reparación, porque está afectado, muy afectado por esto. Entonces, los glifos que nosotros tenemos ahí hablan mucho de eso. Entonces, ahora sí, tenemos nuestro planeta Marte, en el cual tenemos la enlazadora de mundos, ¿sí? Cuya función es focalizar el instinto. El instinto no está para dispersarte. El instinto está ahí para que aprendas a focalizarte en algo, en cuál es el ciclo que necesito vivir, para darle muerte a un instinto que ya no deberíamos estar repitiendo. Cuando yo evado los ciclos, lo que estoy haciendo es desfocalizar mi mente. La enlazadora de mundos abre para Marte la posibilidad del perdón que abre los ciclos, la posibilidad de la conciencia de lo importante que es el ciclo, ¿sí? De que cada ciclo está allí para mostrarte cómo reafirmar tu personalidad, cómo autoafirmarte en tu personalidad, cómo desarrollar aspectos de tu personalidad que tú deseas conquistar, porque al final en esa interacción del mundo no estamos tratando de conquistar, se nos olvida algunas veces, la mayoría de las veces tal vez, pero nosotros no estamos tratando de conquistar cosas materiales, como nos lo dice en este circuito la noche. Estamos tratando de ser abundantes en conciencia. Entonces yo estoy tratando de conquistar y autoafirmar mi propia personalidad, la expresión de quién soy realmente. ¿Sí? De asumir la fuerza del guerrero interior que se expresa para conquistarse a sí mismo. Ese guerrero interior que lucha por la expresión de su propio fuego, de su luz natural. ¿Sí? Y en ese proceso, para ese guerrero interior, expresarse en el mundo exterior, es muy importante reconocer que es a través de el perdón
que te lleva al agradecimiento que nosotros llegamos a cerrar los ciclos, ¿sí? No es a través del olvido, porque en otras oportunidades lo he dicho y lo repito ahora, tú no olvidas, pero puedes recordar sin dolor. En el momento que recuerdas sin dolor es cuando realmente el perdón ha sido otorgado, para ti mismo o para el otro con el cual interactuaste. Porque muchas veces yo he dicho te perdono o me perdono, pero en el fondo cuando algo de esa experiencia vuelve a aparecer en mi vida, o el nombre de esa persona vuelve a aparecer en mi vida, o de pronto vuelvo a ver algo que me recuerda esa experiencia, dentro de mí, en mi manifestación instintiva, porque tu mente te dirá que no, pero en tu manifestación instintiva puedes descubrir que aún no has perdonado, porque tu sangre se moviliza, porque tu expresión facial cambia de una forma instintiva, ¿sí? Si avanzamos en el siguiente planeta, perdón, el siguiente glifo que nos vamos a encontrar en este planeta es el caminante del cielo, ¿sí? El caminante del cielo comienza ese proceso de saturar, concentrar la experiencia, el ciclo. Por eso el caminante del cielo en sombra se ve como yo pongo muros a mi alrededor, pero al final es parte del proceso. Muchas veces hacemos eso con respecto a determinados ciclos o realidades en nuestra vida. Ponemos muros ante el ciclo, porque la intención detrás es saturar, concentrar la experiencia hasta que tú puedas ver cuál es esa parte de tu personalidad que quieres conquistar. Y mientras más encerrado es el espacio, pues más fácil vas a ser consciente de, más focalizada está aquella cosa de tu personalidad que necesitas conquistar, ¿sí? En la que necesitas autoafirmarte, ¿sí? Entonces este caminante del cielo le va a ir informando a través de Marte en ese proceso evolutivo, ¿sí? ¿Cómo estamos de sentido de la compasión con nosotros mismos y con el otro? Porque el sentido de la compasión es un sinónimo claro de que puedo recordar sin dolor. Me puedo conectar empáticamente conmigo mismo, con la situación que estoy viviendo, con los otros que están compartiendo conmigo esa experiencia. Entonces, ese sentido de la compasión abre las puertas para los caminos de exploración de esa experiencia en paz. Voy derribando mis murallas a través del sentido de la empatía y la compasión. Y me está mostrando, como me decía la enlazadora de mundos antes, que ya estoy caminando hacia el perdón para poder llegar al agradecimiento. ¿Sí? Y entonces, en este ciclo, la enlazadora de mundos va a cumplir entonces la función de transmitir. O sea, ella simplemente está informando, ella no es la que perdona al final. Más adelante, como parte del proceso, está presente. Sí, pero al inicio lo que ella hace es transmitir cuál es el ciclo en el cual ese proceso de expansión de la mente inconsciente, de las ideas que reveló el glifo de la noche, cómo eso se convirtió en un ciclo claro. Transmite la información de cuál es el ciclo de la experiencia. Y ella dice, ese ciclo vivirá mientras sea necesario para ti y morirá cuando para ti ya no sea necesario. ¿Sí? Ella simplemente transmite si el ciclo se ha cerrado o no. ¿Y cómo lo transmite? Lo transmite instintivamente. Cuando en ti algo se detona, pues el ciclo no se ha cerrado. Y ya, listo. Por eso cuando llegamos aquí y el guerrero ve eso, porque él recibe toda la información de atrás, el guerrero dice, la enlazadora de mundos me está diciendo que todavía se detona instintivamente. O sea, el guerrero sin juzgarse, simplemente como una autocrítica, como un cuestionamiento personal, porque ya es la conciencia madura, la mente madura, dice, el ciclo no se ha cerrado, hay que
enviar nuevamente, envía la información y si hay partes de ese ciclo que todavía faltan, hay que experimentar otras cosas y el ciclo reaparece. ¿Sí? Por el lado de miren que está muy conectado al inconsciente porque vuelvo y digo, tenemos que fijarnos es en lo que sucede en mí instintivamente, no en lo que tu mente te dice, porque la mente de tercera dimensión está conectada a la conciencia discontinua y es inconsciente de la mayor parte de las cosas que cree tener muy claras, ¿sí? Pero observa tu cuerpo. Este clan de la sangre arranca la serpiente, que es el cuerpo. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando entra en interacción con el mundo. Y ahí sabrás si la enlazadora de mundos instintivamente te está diciendo si el ciclo está cerrado o no. Y el siguiente paso es, la intuición está conectada a la mente del guerrero. La intuición está muy conectada a la mente del guerrero. La intuición no es un proceso ajeno a la mente. Lo que pasa es que es un proceso ajeno a la mente de tercera dimensión, porque esa mente de tercera dimensión es más instintiva, perdón, pero la intuición es la mente, la que está conectada a la mente madura, la que sabe decir, sí, yo vi que el instinto se detonó, el ciclo no se ha cerrado. ¿Sí? Y ya por el lado del caminante del cielo, entonces la función es que protege el ciclo, genera los límites del espacio. Porque tú dices, tú puedes cambiar al interior de eso la persona con la que te relacionas, el trabajo que tienes, la ciudad donde vives, la sociedad a la que perteneces, puedes cambiarlo todo. Pero si el ciclo no se ha cerrado, yo sostengo los límites de la experiencia. Hasta que tú realmente conviertas esa conciencia discontinua de tu propio espacio creativo en conciencia real. ¿Sí? Entonces él protege, así como abre el portal cuando ya se ha liberado. ¿Cómo lo sabe él? Él espera que el guerrero mira si en esa interacción con ese mundo ya no hay un afán de lucha, de pelea, sino en ese comportamiento externo el guerrero está tranquilo. ¿Sí? Avancemos. Este circuito entonces es el circuito de la inteligencia externalizada. ¿Sí? Es como una idea que se te fue revelada a través de los sueños se convierte en un ciclo de experiencia donde vas a vivir algo para que algo en ti pueda morir, algo de tu personalidad, de esa falsa personalidad, de alguna forma, de tu ego perdido en el mundo de la ilusión pueda morir y pueda renacer ese guerrero interior y que ese guerrero interior se exprese afuera. O sea, es el circuito que nos ayuda a que el guerrero interior se parezca cada vez más al guerrero exterior. ¿Sí? En ese circuito, entonces, cada uno de estos glifos conectados a los planetas se van a convertir más en su arquetipo galáctico, en el cual la noche se convierte en el soñador, en la abundancia. ¿Sí? El, ese, lo primero que se expande es el poder de la abundancia telepática espiritual externalizada. O sea, todo aquello que se te revela a través de la intuición, a través de los sueños, a través de la conciencia mientras estás despierto, de esos chispazos de conciencia mientras estás despierto, te quieren mostrar todo el potencial de abundancia que habita en ti y que se te transmite telepáticamente como un mensaje del espíritu para que tú lo externalices en la forma en que tu guerrero se comporta o se relaciona en el mundo externo. ¿Sí? Él me dice, el soñador, el que me regala la abundancia, me dice, escúchame y conoce por ti mismo el ilimitado mundo del sueño arcoíris de esplendor majestuoso. Conoce por ti mismo. Él nos advierte, conéctate al mundo de los sueños a través de ti mismo. Porque recuerden que este circuito se trata mucho de autoafirmar la expresión de tu personalidad. Y ahí es cuando yo no puedo seguir delegando la interpretación de mis sueños, el contacto con el mundo espiritual intuitivo, a visitar una persona que canaliza, a ir donde una persona que me lea las cartas, el tarot, la carta astral, la carta maya, lo que sea. Es la invitación a eso.
Y si lo hago, aprender a que eso no es mandatorio. Finalmente eso es lo que la otra percibe, lo que la otra percibe de tu momento presente, de ese instante en el que tú estás ahí. Pero al final tú tienes que decantar esa información. Que no se te olvide nunca ese paso. Tú tienes que decantar esa información. No la tienes que usar al pie de la letra, como si fuera mandatoria. Seguimos entonces y ahí nos encontramos con la hierofante. La hierofante es como ese barquero que nos lleva de la vida a la muerte, que nos muestra realmente el flujo de los ciclos y la importancia de que cada ciclo tiene. Lo importante que es la muerte al interior de los ciclos, así como lo importante es el nacimiento de un ciclo nuevo. Y ella nos está recordando cómo vamos a autoafirmar nuestra personalidad. Ella te está diciendo, conocerme es morir a tu falso yo, porque nuestro yo está lleno de deber ser, está lleno de cosas simuladas con las cuales pretendemos complacer de alguna forma el mundo externo. Ese falso yo que no quiere mostrar su instinto, que quiere maquillar ese guerrero externo, que quiere olvidar sus miedos. Ella dice, el proceso de la muerte es morir a tu falso yo, morir a todo eso, ¿sí? Si avanzamos, en el tercer paso nos encontramos con el profeta o la profecía. Es al interior de cada ciclo hay algo que tú viniste a aprender. La profecía se cumple cuando tú no escapas del ciclo, sino que aprendes de él, ¿sí? Eh, Cuando estamos en la enlazadora de mundos me faltó hablar de lo que dice acá. Dice programas de orden y dominio sobre los instintos externalizados a restaurar. Él lo que está hablando es que cada ciclo simplemente es un instinto externalizado que está llamado a ser restaurado. Recordemos que estamos hablando de los instintos a restaurar que fueron grabados en el planeta Marte a través de ese proceso fallido del planeta Faetón. Eh, Proceso fallido suena muy feo porque todo tiene un sentido, todo tiene un propósito. Es lo que quedó pendiente de ese proceso ya finalizado. Es mejor decirlo así, es más consciente decirlo así. Entonces, ese proceso dejó cosas sin concluir, que están grabadas en las memorias del planeta Marte y llegan a nosotros a través de un instinto que se externaliza, ¿sí? Y entonces ahora yo soy consciente que a través de mi personalidad yo puedo restaurar las cosas y sanar las cosas que requieren ser sanadas y restauradas en la expresión de ese instinto que se externaliza. Ahora sí voy aquí a este profeta, la profecía. Les decía, él lo único que hace es informar qué profecía se ha cumplido ya al interior de ese ciclo, ¿sí? Él dice, yo en sí mismo, el ciclo, la matriz de la ilusión inicial que yo creo, lo que yo encierro en esos límites o condiciones, es una estructura de percepción profética. O sea, lo que te está tratando de mostrar ese espacio por el cual tú te sientes amarrado, atado, contenido, del cual no crees no poder escapar, lo que te está mostrando es que ese es el espacio perfecto para que tú puedas percibir esa profecía que tú viniste a cumplir a través de un proceso de externalización, ¿sí? Él dice, está deteriorada la imagen que tú tienes de la profecía, pero al saturar la experiencia, encerrándote en ella, tú vas a entender cómo puedes cultivar tu personalidad en ese mundo y cómo la puedes sanar para abrir portales a ese espacio infinito de la conciencia, ¿sí? Él nos dice, conocerme es conocer la profecía del tiempo dentro de la promesa del próximo amanecer. O sea, quien sabe permanecer al interior de los ciclos para aprender, llega a ese momento en el cual eso que antes fue una promesa, ahora se hace luz de conciencia en el próximo amanecer. Y avanzamos y cerramos este ciclo con el descubridor, este arquetipo galáctico
que representa el guerrero en toda su magnitud, es la inteligencia de la mente madura, ¿sí? Él nos muestra todas esas estructuras de percepción de la inteligencia externalizada. Él realmente es capaz de cuestionar cómo se comporta tu guerrero afuera de una forma inteligente, porque él sabe que inteligente significa ser capaz de ver desde muchos puntos de vista si el ciclo se ha cerrado, si no se ha cerrado, si hay un instinto que todavía se detona, si no, él lo hace. La mente madura, externalizada, no es aquella que se juzga, que hace juicios de valor, como decíamos al principio, ¿sí? Y él dice, conocerme es desterrar el miedo. Yo no tengo miedo a afrontar mis falsos yo en esos procesos de morir a él. Yo los afronto para poder llegar a ver ese verdadero rostro y brillante y claro de mi guerrero interior, manifestado afuera. El ciclo entonces tiene una parte externa y una parte interna que conecta los dos glifos, en el que se nos dice en la parte externa que cumplen esa función de expandir y liberar, nos muestra el poder de la conciencia que establece niveles de orientación intuitiva. Es esa mente superior madura que a través de los cuestionamientos establece la orientación de cómo debes afrontar tus ciclos, dónde debes permanecer, dónde no. Si yo estoy conectado con esto, sabré perfectamente si un ciclo realmente murió o no murió. Esa orientación es a nivel telepático, a nivel intuitivo, ¿sí? Y externaliza las percepciones internas. O sea, todo lo que tú percibes internamente lo externaliza afuera para que tú veas realmente cómo es tu guerrero. Y nos ayuda a descubrir que la abundancia se refiere al poder de conciencia que cada ciclo te aporta, no al nivel de recursos materiales que el ciclo te entregó. ¿Sí? En la parte inferior, nosotros conectamos este ciclo con el poder de la recirculación de la vida en la muerte y la muerte en la vida. O sea, nos da el valor de la experiencia de un ciclo. Nos ayuda a valorar el ciclo hasta llegar al punto de decir, yo no voy a escapar ni huir de mis propios ciclos. Porque si ese ciclo yo le he dado vida, es porque hay algo de mi ego, de mi falso yo, que necesita morir ahí. ¿Sí? Y si ese ciclo ya murió, yo no me voy a aferrar a algo, como cuando una pareja termina y las cosas se separan, o soy despedido de un trabajo, yo tomo la decisión de irme. O si un ciclo ya murió, yo simplemente soy consciente de que a partir de ahí va a surgir una nueva vida. ¿Sí? Él recoge las percepciones externas, o sea, cómo se comporta ese guerrero hacia afuera, y las transfiere al circuito interior para que tú puedas percibir a través del instinto si hay algo de ti que todavía se detona y el ciclo debe seguir viviendo, o si hay algo de esa limitación o condicionamiento ya en ti se liberó, se disolvió y ya puedes empezar a vivir un ciclo nuevo. ¿Sí? Y ahí es donde se descubre que en la muerte hay una fuerza vital, que la muerte es algo que está lleno de vida, es el inicio de una próxima vida. Y la profecía es ver cómo yo soy partícipe de esa recirculación de la energía que nos enseña el verdadero significado de lo que vive y el verdadero significado de lo que muere. ¿Sí? Podríamos resumir este ciclo como el ciclo número 4, que es el circuito el circuito número 4, que es el circuito de la inteligencia externalizada, que es el que guarda en la noche, guarda la integridad del mensaje expandido. O sea, lo que en tu mente se expandió, él guarda la integridad porque él todo el tiempo está buscando que tú no malinterpretes las señales. Por eso en la noche es importante que tú interpretes tus propios sueños, tu conexión con la intuición, porque estos mensajes son revelados a través de hechos que solo tú puedes interpretar realmente de una forma precisa, concisa y clara. Otros te darán pistas, pero la interpretación final debe ser tuya. Entonces él protege la integridad de ese mensaje expandido, de esas ideas que recibimos del mundo onírico, ¿sí? Para que sean transmitidas en la enlazadora de mundos
en un ciclo transmitidas hasta conformar un ciclo de experimentación precisa de esa información del preconsciente en la personalidad. O sea, cada ciclo creado por tu personalidad contiene una información precisa que la noche, el glifo de la noche, ha guardado íntegramente para conformar ese ciclo. Porque el ciclo como tal ya es la focalización de una energía. Y él nos está diciendo, yo lo que hago es transmito esa información para que el ciclo se conforme. ¿Sí? Ese ciclo nos dice que esa energía y esos límites de esa experiencia se van a sostener el tiempo que sea necesario hasta que nuestro guerrero, ¿cómo sé yo si permanece o no permanece? Él va a permanecer hasta que nuestro guerrero deje de luchar y juzgar el mundo exterior, esa realidad creada, y comience a realizar su trabajo interno, que es liberar y disolver su sombra para transmitir afuera, o sea, que afuera las personas vean reflejado realmente el guerrero que hay dentro, para transmitir ese fuego interior al mundo externo de una manera que no sea desbordada, ¿sí? Cuando ese circuito que está dañado de alguna forma y de alguna forma se ve dañado en la mayoría de los seres humanos o en todos de alguna forma está dañado y necesita sanarse, entonces afuera nosotros el guerrero lo vemos como un guerrero que manifiesta su energía desbordada o una ausencia completa de poder o una forma desbordada de expresar el poder, ¿sí? Y ahí culminamos este video sobre el cuarto circuito. Nos quedaría faltando un solo circuito y una pequeña conclusión. Un abrazo para todos y espero que de verdad con estos videos su conciencia sobre los circuitos sea más clara y que hayamos sido capaces de ver cómo los circuitos en esa forma micro en la manifestación de los kines diarios están alrededor mío mostrándome señales y cómo también al hacer ese trabajo personal nosotros participamos de esta energía macro que es planetaria, que es trabajo del sistema solar. Un abrazo para todos.